Metrópolis Central. Desde ahora iniciamos las 2 horas más atrevidas e incautas del dial. Rodrigo Gómez, Cristian Peñailillo y Jorge Rodríguez comienzan el recorrido por las avenidas informativas de esta metrópolis. Bienvenidos a la conversación que marca la jornada. Bienvenidos a Metrópolis. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Metrópolis Central. Como todos los días partimos saludando a quien hace posible que este programa salga y vuelve por la multiplataforma, nuestro capitán, Jesús Yáñez, el capitán está abrigadito. En la mañana hacía mucho frío, con el correr del día ya se comió unas pizzas, pidieron pizzas, le saqué una mascada, las pizzas estaban muy buenas, capitán, muchas gracias. Saludamos también a Cristóbal Azócar, Diego Pérez, Matías Páez y la gran Estela Sauré, que también es parte del equipo de la patrulla juvenil que está al otro lado del cristal. Cristian Peñailillo y Jorge Rodríguez, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos, Rodrigo, buenas tardes, con mucho contenido, información en la víspera de una nueva fecha. Un ratito más va a estar jugando la Calera, ¿no? Que va a recibir a Coquimbo Unido. De eso y más estaremos hablando el día de hoy, Rodrigo. Así es, Cristian, mucho contenido para el día de hoy. Vamos de inmediato, Cristian, con los titulares. Claro que sí. Estos son los contenidos para el día de hoy. Siguen las reuniones para buscar la salida de Jorge Almirón, que está cada vez más lejos del Monumental. No obstante, el adiestrador quiere seguir en Macul. El primer caído tras el fracaso deportivo de Colo-Colo, el gerente deportivo Daniel Morón ¿se concretó? Debiese salir del Monumental. Todavía no es el primer caído, pues, Cristian. Pero va a serlo, Rodrigo. Bueno, está bien, pero Cristian todavía no está confirmado por ello. Fin del sueño. Iquique quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras recibir una paliza de parte de Cienciano allá en Perú. En los partidos de este fin de semana, la Católica va a visitar, mejor dicho, a O'Higgins en el Bicentenario de la Florida. La U, por su parte, prepara el partido ante Huachipato con plantel completo, según lo que dijo Gustavo Álvarez en la Sudamericana. Ayer, Independiente venció a Guaraní por la cuenta mínima y se alzó como líder de su grupo. Impacto en Brasil. La justicia destituyó al presidente de la Confederación Brasilera de Fútbol a días del anuncio de que Carlito Ancelotti será el nuevo técnico del Scratch Barcelona. Sí, se coronó campeón en España. Eso con los titulares, Rodrigo Vicente Gómez. Partimos de inmediato saludando a la comunidad que se encuentra ya participando, comentando, saludándonos. Jaime Pérez, César Vilaut, Leonardo Araya, Miguel Ruiz, Sergio Garay, Jorge Rosas, Mauro Medinamo, concentrado para la Maratón de Santiago. Bien, así se hace, hombre. Este fin de semana la Maratón de Santiago. Sí, el domingo. Ahí voy a estar yo también, en alguna parte, en algún punto de la capital. Alentando. Y haciendo... Tirando agua. Mirá. Con esponja. No, ahí en Andrés Bello, ir a ver el paso de los corredores. Lorenzo 2.0, buen programa para hoy. Gracias, Jorge Rosas, Pablo Suárez, Fernando Peña, Constanza Guillanao, como todos los días. Un abrazo grande. Jorge Hernández con su like, como todos los días también. Gonzalo Caris, René Vargas, el Negro Cerda. Saludos desde la Universidad Santo Tomás. Hoy día el Negro Cerda. Muy bien, negro. Bien, negrito. Alejandro Gabriel Sánchez, Maturana. Buenas tardes. Like desde la M. Reitero lo de ayer. Aunque moleste a varios, lo que ocurre con Colo-Colo captará mayor atención mediática que los logros del clásico rival. Lo que pasa es que en el año para contestarle de inmediato en el año centenario, lo ha hecho tan mal Colo-Colo que indudablemente se toma todas las noticias. El desastre es muy grande. Claudio 1974, Patricio Arias, Fabián Pereira, Fernando Gómez, todos sean muy bienvenidos a esta nueva edición de Metrópolis. Sí, pues tenemos comunicación importante. Tenemos comunicación importante y qué mejor que hablar con el que más sabe. El que más sabe, el panelista del Metrópolis AM, que viajó a Buenos Aires, que está todavía en Buenos Aires, seguramente va a cortar ahora y se va a ir a comer un bife chorizo. Primero que todo, ¿quién hace posible que Edson Figueroa esté en Buenos Aires? A ver.
Sí. Oh, buenos días, voy a hacer 3 rectificaciones porque ya llegué, ya estoy en Santiago. Entonces, por eso hoy no estuve en la mañana, estábamos en trayecto. Perfecto, entonces te toca comer poroto. No, hoy día, Carboná. Hoy día estoy con mi mamá, así que como almuerzo de la Casero. mamá, que no hay almuerzos ni sabores más ricos que... Nada mejor. Bien. Un abrazo grande a tu madre, un abrazo grande a tu madre, negro. Magali Vargas, el saludo para ella. Después, una corrección respecto a lo que dice el chico, que es algo que he venido diciendo yo también, pero ojo con lo de Morón. El Morón no va a salir ahora. Ya le entramos en más detalle. Y tercero, a propósito de la maratón de Santiago. No, falta un punto todavía antes de la maratón. ¿Quién hizo posible que viajaras a Buenos Aires? Eso, los amigos de Promo Viaje. Qué bien se portaron. Sabes que no me preocupé de desplazamiento al aeropuerto, de desplazamiento al estadio. Se preocuparon, me coordinaron todo. El hotel era muy bueno y el desayuno increíble. Lo que más me gustó fueron los desayunos bonaerenses con unas medialunas espectaculares y otras que eran rellenas con manjar que tenían otro nombre, con dulce de leche, para que no se ofenda al argentino, con dulce de leche, que está muy, muy rico. Y en esos recorridos, justamente, en uno de los trayectos me fui con mi buen amigo Dani Arrieta, que cubre Colo-Colo, y Daniel Arrieta va a correr la Maratón de Santiago por primera vez. Va a estar corriendo ahí la Maratón de Santiago. Lo voy a estar siguiendo ahí en Avenida Andrés Bello con Pedro de Valdivia, donde habitualmente me ubico, así que veremos cómo anda el Dani. Sí, tal cual. Bueno, hecha la introducción que me parece muy interesante, Edson, el panorama actual de Colo-Colo. ¿Partimos por dónde? ¿Partamos por Almirón, que es lo más complejo, o un poquito que ordenen la información de Daniel Morón, que el chico ya lo echó? El Cristian siempre le gusta echar a gente. Oye, yo le digo que hay que ser un poquito más... El chico le está actualizando el currículum. Calma y tiza. Partamos por Daniel Morón. Sí, a ver, es que yo hace bastante tiempo vengo diciendo que el directorio no está conforme con la gestión de Daniel Morón. Tampoco se le han dado tantas atribuciones, pero no hay conformidad en los distintos directorios donde estuvo. Recordemos que anteriormente, en su momento, comenzó como director del Club Social, después como gerente deportivo, y ahí las primeras evaluaciones ya no eran tan positivas. Trabajó con Alfredo Stowin y también no era tan positiva la figura de Daniel Morón y se pensaba su salida en un momento determinado. Y ahora con Aníbal Mosa, lo mismo. Pregunta Edson, no es no una defensa de Daniel Morón, porque me importa poco defenderlo, pero no pasa que tanto con Quintero como con Almirón, la directiva o la presidencia, primero el bloque Vial y ahora Aníbal Mosa, ¿le pasaron un poquito las llaves del club a los entrenadores? Puede ser un factor. A ver, este es un tema más amplio, inclusive, Rodrigo, lo hemos hablado cuántas veces respecto a la figura de los gerentes deportivos en Chile. Sí, claro. Efectivamente, es un cargo, más bien decorativo que un cargo con atribuciones. Claro, porque a mí siempre me llamó la atención que Daniel Morón tuviera contrato anual como un técnico, cuando ese cargo está pensando el club en el corto, mediano y largo plazo. Entonces es raro que le vayan renovando el sueldo año a año cuando es un contrato. El contrato. Debería ser un contrato como todo trabajador. Fue extraño porque se habló de contrato por 2 años, esto nos enteramos todos, y ahora la información que ha salido es que tiene contrato vigente y que no tiene fecha de caducidad. Han pasado cuestiones muy extrañas ahí respecto a la figura del gerente deportivo. Yo te doy el punto, pero también desde lo que uno se informa, desde lo que uno pregunta, uno conoce a mucha gente de staff, de dirigencia, etcétera. Voy a poner un ejemplo, una historia que me contaron en algún momento. Estaba Colo-Colo tras los pasos de Luciano Cabral y le dicen, oye, Coquimbo tiene un lateral derecho muy interesante. Y la respuesta de Daniel Morón, ¿cómo se llama? No lo conozco. Y generó mucho ruido. No lo he visto. Llamó mucho la atención que en ese tipo de seguimiento, porque además terminó llegando a Universidad Católica después, que un jugador que era para seguir, un jugador interesante. Se salvaron. Sí, no le fue bien. Buena gestión de Morón. No le ha ido bien en Universidad Católica. Yo creo que ese es un check para Morón. Ahora a mí en Coquimbo me pareció un jugador a mí también súper interesante y no han dado en Católica como muchos no han andado en Católica, pero ese tipo de situaciones han generado mucha extrañeza en sus funciones. Pero hoy no es tema. Colo-Colo dice, no estamos para más finiquitos, no estamos para más despidos. Hoy el foco está en el cuerpo técnico, en el entrenador. Así que hoy Daniel Morón no es tema para nadie en el directorio de blanco y negro. Tampoco lo escuchan mucho en relación a lo que va a pasar con el entrenador. Claro.
Probablemente no. Correlación de hechos de lo que ocurrió finalizado el partido con Racing, ya que ayer por todos estos temas técnicos no pudimos despachar. Termina el partido y se reúne Aníbal Mosa de inmediato con Jorge Almirón. Salieron todos los jugadores arriba del bus, en el camarín solo, en las oficinas que tienen los entrenadores, que ahora se utilizan mucho los camarines, estaba Daniel Morón con Jorge Almirón. Fuera del camarín, el cuerpo técnico esperando. Siempre se ha visto muy unido el cuerpo técnico con Jorge Almirón. Lo esperaron hasta el final. Son más de 30 minutos los que están reunidos. Mientras estaban reunidos en estos 30 minutos, Jorge Almirón con Aníbal Mosa, en paralelo, en una calle, porque los que conocen el cilindro de Avellaneda está, sí, claro, la salida está al lado de un pasaje muy chico. Ahí estaba reunido Daniel Morón con Edison Marchán, director del Club Social y Deportivo Colo-Colo, y Daniel Morón, gerente deportivo, reunidos. Y en otro sector conversaban Edmundo Valladares con Eduardo Ugarte, que es el otro director del Club Social y Deportivo Colo-Colo en blanco y negro, y Edmundo Valladares, el presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Eran distintas reuniones paralelas que se realizaban en el estadio, en el recinto, una vez finalizado el partido. Termina esta, se va con todo el cuerpo técnico Jorge Almirón, suben al bus. Viajan a Santiago, llegan a Santiago, no llegan al estadio como es habitual, fue un plan de contingencia y de seguridad pensando que podían haber hinchas y tampoco querían atender a la prensa. Llegan al hotel donde habitualmente se hospeda Colo-Colo, se van todos los futbolistas y quedan reunidos. Esta reunión existió. Aníbal Mosa, Alejandro Paul, que es el gerente del gerente general, claro, y todo el cuerpo técnico de Jorge Almirón. En esta reunión no se habló de plata, no se habló de finiquito. Lo que se habló es que no están las condiciones para que siga. Y como una evaluación de por qué, le comentaban que la intención de la dirigencia era no seguir, él decía que podía levantar esto. Esto fue el tenor de la conversación. A esta hora ya deben estar reunidos, porque hoy entrenó Colo-Colo, entrenó con Jorge Almirón como entrenador, sigue siendo el entrenador. Una segunda reunión se esperaba para los próximos minutos, tal vez ya llegó, la llegada del representante de Jorge Almirón, que ojo, es un habitué del Estadio Monumental, o sea, va como una constante. ¿Quién es él? Pablo del Río se llama el representante de Jorge Almirón. Pero la información que yo manejo es que hoy existiría una nueva reunión de la dirigencia, encabezada por Aníbal Mosa, gerente general, con Jorge Almirón. Probablemente se va a sumar el representante, porque algo que me decían ayer, ojo Edson, porque se habla que está negociando, de que se le está haciendo una propuesta económica, y eso no ha pasado. Esas situaciones y esas conversaciones son con el representante, no son con el entrenador, es con el representante con que uno ve esos términos. Entonces, que llegue hoy el representante al Monumental puede ser muy interesante. He preguntado en distintos bloques, con la gente que trabajo, con el equipo que trabajo también, y hemos llegado a la conclusión que los 3 bloques, cosa que no pasa nunca, están de acuerdo en que el técnico tiene que salir, de que la situación no da para más y que Jorge Almirón no va a seguir siendo el técnico de Colo-Colo. Esa es la información que manejo respecto a la correlación de los hechos, respecto a la postura de cada uno de los bloques y respecto a las reuniones que se están suscitando en el Estadio Monumental. Edson, para meternos un poquito en la problemática de Almirón y cómo puede haber dirigido el entrenamiento el día de hoy con todo el profesionalismo, pero lo que se va sabiendo, lo que se va filtrando, lo que uno va viendo es que hay un quiebre total y una, no sé si un descontrol es la palabra, porque tampoco, pero una falta de... ¿Te puedo entrevistar, Rodrigo? ¿Puedo invertir el rol? No, es que me parece que es una pregunta súper interesante la que surge acá y creo que a todos les puede interesar. En tu carrera te tocó, porque esto pasa en el fútbol muchas veces. Sí, claro. Levantarte en la mañana y que dirija la práctica un entrenador que el futbolista, todos saben que se va a ir. ¿Te pasó alguna vez? Sí, absolutamente, que sabía que está en la pitilla y hay ¿cómo se entrena? Son sensaciones raras porque al final yo entiendo que hoy día pueden haber jugadores molestos con Almirón, pero hay una sensación de cariño, de lealtad y de responsabilidad, porque al final yo creo que Almirón ha cometido errores, pero siempre los que entran a la cancha son los jugadores. Y siempre el único que puede salvar al entrenador es el jugador, nadie más. Entonces siempre está esa sensación media de culpabilidad, de que pudiste haberlo hecho mejor. Y por otro lado, ¿qué tanto importa este entrenamiento si mañana va a haber otro? Claro, es raro. Entonces sí, pasa, me tocó, me acuerdo cuando se fue Ignacio Prieto, cuando se fue don Vicente Cantatore, varios entrenadores, y que llegaba y terminaba el entrenamiento, se iba o llegaba a despedirse en la mañana
pasa eso y es muy ingrato. Es muy ingrato por lo que te digo yo, porque siempre el único que lo pudo haber salvado era el jugador, nadie más. Entonces hay una cierta sensación un poquito de culpa. Pero dicho eso, me parece a mí, Edson, que el camarín está bastante a mal traer. Y cuando se dan estas situaciones han comenzado a surgir un montón de versiones. Exacto. De peleas entre compañeros, etcétera, y que uno empieza a averiguar y me las han ido confirmando todas. Han existido hartos problemas internos en el camarín de Colo-Colo en este periodo. Varias discusiones, varias molestias entre compañeros. Se habló de un encontrón entre Alan Saldivia y Esteban Pavés, se habló de un encontrón entre Marcos Volado, Javier Correa, de alguna molestia con Arturo Vidal. O sea, son muchas las situaciones y uno empieza a preguntar si esto pasó, que es muy propio en el fútbol también, sobre todo en momentos complicados, pero está lleno de temas internos de que claramente no hay un buen ambiente en Colo-Colo. O sea, y cuando uno recapitula lo que como ha sido el año, cuando los jugadores deciden partir más tarde de la pretemporada, cuando los jugadores deciden no presentarse a una foto oficial con el sponsor oficial, están un poquito hiperventilados y muy empoderados los jugadores. Me parece que sí. Y es llamativo lo que ocurrió, porque finalmente estaban peleando por premios que no consiguieron. El resultado de esto terminó siendo muy malo, porque estaban peleando por los premios de Copa Libertadores, por los montos que iban a recibir durante este año, y los premios no se consiguieron, si no pasaste a octavos de final de la Copa. Entonces, no deja de ser llamativa esta situación. No tuviste partidos ganados, que la Conmebol entrega premios por partidos ganados en Copa Libertadores, que a uno con Bucaramanga, con Colo-Colo completamente eliminado. Entonces fue una disputa de un plantel bien empoderado, donde también ahí me dicen que se produjo una primera discusión en el plantel. También me dicen que ahí se produjo una primera discusión en el plantel. Pero también, dentro de los análisis y las conversaciones que he tenido, se me ha dicho, se cometieron varios errores. Uno de los errores me decían, ¿sabes qué? Finalmente terminó siendo un error dejar a Brian Cortés. Terminó siendo un error porque está con la cabeza en otro lado y ha estado con la cabeza en otro lado y ha absorbido presiones que tal vez no estaba preparado para recibir respecto a la gente. Fue un error no traer a Claudio Baeza, me han dicho. Fue un error no traer a Claudio Baeza, que en su momento no, se pensó que no, porque estaba cubierto el mediocampo y sienten que iba a ser un jugador muy importante. Como que en el camino han ido viendo varios errores de lo que fue la conformación de este plantel. Dejar o renovar a Marcos Volado, siente que se cometieron errores en la conformación del equipo durante el año, pero principalmente en toma de decisiones. Hola, Edson. ¿Cómo estáis, pelado? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Bien, Qué bueno, bien. me alegro. Oye, una de las versiones, y digo versiones porque tampoco tiene una voz oficial, pero también surge día a día, es que a partir de la inminente salida de Jorge Almirón, es que no habría interinato. Eso quiere decir que en paralelo a buscar un acuerdo con Almirón ya están, no sé si entrevistando o conversando con potenciales técnicos. Me dicen que han llegado 1000 currículums, más que eso, y que están viendo nombres, pero reuniones o conversaciones creo que no han tenido. Y respecto al interinato, es como definir un interinato. Porque, por ejemplo, yo en algún momento pregunté por lo de Tito Tapia. Me decían, no hay ninguna posibilidad de un interinato de Tito Tapia, porque Tito Tapia viene llegando al fútbol joven, tiene que enfocarse en el fútbol joven, perdimos mucho tiempo en el fútbol joven, entonces no hay posibilidad de interinato. Pero sí se podría dar de que digan, oye, pero se va hoy, alguien tiene que dirigir el lunes. Y sea Hugo González, Pérez. Claro. O tal vez el propio Tito, no sé, esto ya lo pongo desde la idea, pero sería un partido, no sería el interinato de Gualberto Jara, por ejemplo. Cuando se va Mario Sala y pasa un largo tiempo entre Gualberto Jara a la llegada de Gustavo Quintero, que eso también en Colo-Colo lo han tomado mucho como ejemplo. Esa situación que se vivió, dicen, el momento de Mario Sala lo extendimos demasiado tiempo y hubo un momento que ya sabíamos que no daba y no se le sacó. Y se extendió mucho tiempo. Y después extendimos un interinato que no había, que pensamos que se podía salvar con eso y no fue un buen resultado. Entonces, por eso descartan un interinato, pero probablemente, y la circunstancia te lleve a que al menos alguien del fútbol joven dirija algún partido de Colo-Colo en algún momento. Edson, respecto de
blanco y negro, ¿están alineados el bloque Moza, Vial? No pida milagros, Cristian John. y el Club Social? A ver, por ejemplo, porque no se ha llamado una reunión extraordinaria de directorio donde eventualmente se vote. Hoy día, Aníbal Moza tiene los votos suficientes como para ser mayoría en la eventual decisión de despedir a Jorge Almirón. Sí. Ya. Y probablemente una decisión unánime. Para despedir a Jorge Almirón, decisión unánime. Ahora, para el técnico, yo creo que aquí se va a venir una disputa grande. Cuando se tenga que elegir el nombre, cuando se tengan que proponer nombres. Y aquí sí pueden haber disidencia y que un bloque diga una cosa, el otro otra, que es lo que nos tiene acostumbrado Blanco y Negro también. Claro. Es complejo el escenario, no estando todos de acuerdo, o bien en su defecto, si existe una posición común, es mucho más factible y rápido esta situación. Ahora bien, ¿qué sabes tú del momento, la realidad del plantel, de los jugadores cuestionados, de cómo se encara lo que viene, pensando que el lunes hay un partido con Ñublense? Sí, de lo futbolístico, y soy muy sincero, desde el rol de reportear, de seguir la información de Colo-Colo, uno ha estado en lo que pasa con el entrenador y no con lo que pasa en lo futbolístico, de qué jugadores van a estar. Además, ¿te acuerdas el primer contacto que tuvimos esta semana? Sí, el claro. lunes, cuando hablábamos de esa formación donde estaba Cristian Riquet, Claro. de donde apareció Clervaux, y nos generaba muchas dudas si esa iba a ser la que jugaba o no. Y al otro día en Argentina entrena otro equipo, y Víctor Felipe Méndez titular en todos los equipos, y llega el día del partido y no entrena. Con las decisiones que toma Jorge Almirón, es muy difícil saber alguna formación. Además, el equipo llegó ayer en la tarde, y lo que corresponde hoy es trabajo regenerativo. Entonces, se dirige una práctica, pero una práctica que tiene bien poco de fútbol, de lesiones no se ha sabido mucho, por ende, esbozar un posible equipo para el partido del lunes ante Ñublense es muy difícil. Así es, un momento complicado cuando planificaban este año Colo-Colo, esto y me pongo un poquito ya en la visión más macro y lo que está pasando un poquito en el gobierno corporativo. Se celebran 100 años, muchas actividades, podcast, conmemoración, era celebración, después fueron conmemoración, libros, muchas cosas. Tú como reportero de Colo-Colo hace mucho tiempo, ¿crees que este puede ser el peor año Colo-Colo? Hubo una campaña por no descender que en lo deportivo termina siendo lo más catastrófico. Pero yo he hablado, y lo he repetido en mis programas, en los distintos lugares donde participo, de que, bueno, primero, la única historia que ha marcado este equipo, este plantel, esta temporada, es que por primera vez Colo-Colo perdió 3 partidos consecutivos, con 4 goles en contra en cada uno de estos. 12 goles en 3 partidos. Eso no había pasado nunca en la historia de Colo-Colo. Es un récord extremadamente negativo. Yo sigo diciendo y sostengo, en un equipo grande, y en particular en Colo-Colo, porque ya vamos a llegar al primer semestre del año, en un semestre no le he visto un partido bueno a Colo-Colo. Un partido, porque estuvo el primer tiempo con Racing, que me pareció un buen primer tiempo. El segundo tiempo Colo-Colo bajó. El primer tiempo con Fortaleza me pareció un buen primer tiempo. El segundo bajó. El primer tiempo con Coquimbo me pareció un buen primer tiempo de Colo-Colo. El segundo bajó. Pero, por ejemplo, Católica, que ha tenido un muy mal año, uno ve el partido con Everton, dependiente de lo que vivía el rival, etcétera, tiene un 6-0 y tú dices, oye, Católica jugó bien un partido. Colo-Colo tú no lo analizas y este año no tiene un partido bueno. Además que Colo-Colo contrató caro. O sea, por eso a mí me llama la atención, y vuelvo un poquito al tema Morón. Yo tengo la sensación que Morón hizo lo que le pidió Almirón. Trajeron a Rodríguez, trajeron a Vegas, trajeron jugadores de Aquino. O sea, Aquino, hace rato que no venía un jugador que venía de un buen nivel en Argentina. El mejor jugador de la porque liga, cuando llegó Correa, cuando llegó Lucero no venía. Sabíamos que era un buen jugador, pero no venía como... Era duda. Claro, con un cartel. Era duda. Correa venía de ser campeón, que se dio ahí una... Pero en ese momento Morón dijo algo. Dijo, a ver, trajimos al goleador del último campeón argentino. Después, si no da, no es culpa mía. Decía, pero trajimos a quien había que traer. Y me parece que ahí apunta un poco cuando te dicen aquí, cuando te dicen ciertos nombres. Llegaron que tenían que llegar. Después el equipo no ha andado para nada. Entonces por eso me parece a mí que el problema, y ahí yo le atribuyo mucha responsabilidad al Mirón, y entiendo la molestia de la dirigencia, porque con todo lo que tiene Colo-Colo, no es para jugar tan mal. Tal cual.
Sí. Claro, Tal y cual. ahí es donde dicen se hace insostenible esta situación del entrenador de Colo-Colo. Edson, a ver, te pregunto dos cosas. Algo que fue noticia, que circuló una imagen de una conversación en el lobby del hotel ayer de Aníbal Mosa con Fernando Felicevich, que estaba ayer en Buenos Aires. ¿Eso qué significa? ¿Qué lectura se puede hacer? ¿Una conversación normal, común y corriente, porque él estaba allá, porque tiene algunos jugadores que son de su agencia, que es Vibra, o hay algo quizás más allá? Está allá, no sé si, bueno, el tiempo de Felicevich pasa entre Argentina, Chile y Estados Unidos mucho, pero estaba en Argentina, tiene a muchos jugadores del plantel. De hecho, estuvo en el estadio, en los palcos, donde estaba también la dirigencia de Colo-Colo viendo el partido. Estaba con, ¿cómo se llama la persona que trabaja con él? Se me olvida el apellido. Daniel Bear. Daniel Bear, conocido como el Melón, también estaba. Él estaba viendo el partido con Marcos Volado, que es uno de sus pupilos, y estaban ahí. A mí me llamó la atención que después se van la van donde mismo se iban los dirigentes de Colo-Colo hacia el hotel. Claro. Y al otro día en la mañana también estuvieron conversando. A mí me dicen que está viendo también la situación de Lucas Cepeda, que lo están viendo desde el extranjero, y que está teniendo algunas conversaciones. Se dio una conversación de pasillo. Yo creo que estamos acostumbrados. El año pasado yo fui a Brasil con los Fluminense y llegó al hotel, llegó con Gary Medel en ese momento, no sé si lo recuerdan, saludando a sus compañeros, almorzó con los jugadores que son pupilos de él en una mesa. Tomó un café, no almorzó porque después del plantel almorzó todos juntos. Pero se dan esas dinámicas y la hemos visto más de alguna vez. Pasa que en estos momentos no hay lugar nomás. Todo se agranda mucho más y siento que hay que ahorrarse cierto tipo de situaciones que generan mucho ruido, que generan incredulidad, pero no tiene nada que ver con, al menos desde lo que reporté. A no ser que le podría estar ofreciendo un entrenador. Claro, es que a eso iba a llegar, porque fue una conversación de pasillo muy corta, mientras el trayecto del hotel a subirse al bus se detuvieron algún rato y conversaron, pero entiendo que no tuvo que ver con ese tenor, porque además, para hablar del nombre de un entrenador en estos tiempos, te mandáis un WhatsApp, a decir una llamada y estáis hablando. Estaban al interior del hotel, podrían haber conversado al interior del hotel. Claro. Puede que se hayan dado conversaciones, pero lo que vimos, lo que pasó ahí, creo que no tenía ese tenor en ese minuto. Y para cerrar un poquito la conversación, Edson, y agradecerte nuevamente, ¿es tema la casa de apuesta de Arturo Vidal en el directorio? Yo he preguntado y me dicen que hay incomodidad, que en algún momento hubo una conversación con el futbolista, con quienes lo representan, y dijeron, no, si es solo el rostro, no es parte de, etcétera. Ha sido tema. O sea, por lo pronto, y probablemente lo va a seguir siendo. Por lo pronto el sponsor más importante de Colo-Colo es otra casa de apuesta, entonces no es fácil la convivencia cuando, claro, y tampoco es poca la plata que pone la casa de apuesta que auspicia a Colo-Colo, entonces me parece que debe generar ruido en lo comercial y debe generar mucho ruido porque me parece que la FIFA y la Conmebol pueden tomar acciones contra Arturo Vidal. Es un tema de evaluar y que algo dicen los reglamentos. Ahora, por otro lado, me decía, sí, es lo mismo que hace el Dibu Martínez y está completamente bien asesorado y no termina cayendo en ningún tipo de conflicto. Sí, no verdad. Es un tema que genera mucha suspicacia y que a mí no me parece, sobre todo en los deportistas. Edson Figueroa, columnista, panelista, conductor del Metrópolis AM. Muchas gracias. Tiene su canal de YouTube. ¿Cuál es su canal de YouTube? Claro. El canal de Edson. De hecho, hoy voy a estar. ¿A qué hora? Voy a prender la camarita en la noche. Voy a prender la camarita a eso, entre las 20 y 21. Ahí vamos a programar. Es bueno, voy a hacer un pololito. Esta noche me hago un pololito. Es como salir a hacer Uber. Los superchats. No, pero además voy a tener regalos para la gente. Voy a tener 5 entradas dobles para el fútbol femenino. Voy a ver a Colo-Colo este fin de semana. Y otra cosa. Además de los regalos, ¿hay alguna pauta para la noche? ¿Anticipar la pauta? Vamos a contar qué pasa en la reunión de esta jornada, que se va a ir sabiendo respecto a la salida de Jorge Almirón, nombres que han ido llegando al Monumental, posibles nombres que están sonando, los que han ofrecido, algún nombre que me pueda gustar a mí por la forma de jugar, etcétera. Por ahí vamos a ir dando vuelta a lo que va a ser la pauta de este programa en la tarde-noche. Edson Figueroa, muchas gracias. Un abrazo, que esté muy bien. Vamos a una pausa en Metrópolis y volvemos.